bueno, hoy vamos a presentar una cosa muy interesante y muy chula, que es la historia de la vida celtíbera de Villarroya del Campo. Están conmigo José Carlos Franco, alcalde de Villarroya del Campo, y Jesús Sebastián, responsable del área de cultura del Ayuntamiento. Muchas gracias por haber elegido la Diputación de Zaragoza para presentar estas jornadas. Y bueno, pues yo tengo que decir que especialmente estoy muy ilusionada porque Villarroya es muy querido por mi familia y por mí también, claro. La verdad que sí. Y bueno, es una localidad que está muy cerca de mi pueblo, de mi localidad. Y bueno, pues como siempre, además compartimos la Secretaría del Ayuntamiento. Por tanto, pues Villarroya y Villarreal siempre han sido, pues bueno, muy queridos entre ellos, y además, pues la verdad que ha habido muy buena relación siempre desde la historia, hablando de historia. Que yo en mi libro de Villarreal ya lo tengo recogido también. Se firmaron en su día muchos acuerdos y eso hay que tenerlo ahí, ¿no? Bueno, pues este viernes pasado también presentamos un proyecto que es un proyecto que está, bueno, a punto. Lo presentamos y realmente ya está ahí en el escenario, ¿no? Que es un proyecto sobre patrimonio y cómo aplicamos tecnologías al patrimonio para que tenga un sentido turístico y sea muy atractivo, ¿no? Para los visitantes. Son 4 pueblos, lo recuerdo un poco porque es interesante esto. Y además en Villarroya lo que se hace, precisamente, lo que se ha puesto en valor es ese pueblo celtíbero que tenéis, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad es que merecerá la pena verlo, porque además cuando un visitante venga puede recorrer 4 pueblos que están a 4 kilómetros, a 5 kilómetros, a 7 kilómetros, y entonces en sí mismo, en el conjunto, es un producto turístico que tenemos que poner en valor. Vale, pues muy bien. Ya solo me queda deciros que desde la Diputación, pues por supuesto que apoyamos todo este tipo de actividades y desde luego pues constatamos esta necesidad, ¿no? De mantener estas tradiciones y recordar nuestras raíces, porque al final es nuestra identidad, ¿vale? Y ya como diputada simplemente decir que, bueno, pues que quiero destacar que las instituciones estamos para apoyar este tipo de impulsar este tipo de proyectos, y sobre todo también quiero destacar el trabajo tan bueno que hacen los vecinos, y precisamente tú lo sabes, ¿verdad, Jesús? Y las asociaciones que tenemos en nuestro territorio, y por esto hay que apoyarlo, ¿vale? Vamos a presentar hoy esa tercera edición de la recreación histórica de la vida celtíbera de Villarroya. Es la tercera edición, aunque realmente esto lleva gestándose, podríamos decir que varios siglos, ¿no? Desde que los celtíberos fundaron Villarroya del Campo, allá por el siglo VI, si no recuerdo mal, antes de Cristo. Es decir, estamos hablando que la historia de Villarroya se remonta desde hace muchísimos años, la edad de piedra, y luego posteriormente os contará Jesús algunos detalles un poquito más específicos del yacimiento que empezamos a descubrir en el año 2016. Teníamos conocimiento desde los años 80 de la existencia de ese yacimiento, sobre todo por los estudios del profesor Paco Burillo, y a partir de ahí empezamos a empeñarnos en sacar las raíces, la historia, los orígenes de Villarroya. Hicimos innumerables catas hasta que finalmente dimos con la cata, que además está ubicada en la cara norte de la colina, en cuyas faldas se asienta la población actual, que era quizá la cara norte la que más complicado era el poder encontrar restos, porque está orientada al cierzo, porque es la que más inclemencias meteorológicas podría haber sufrido, y sin embargo fue donde aparecieron las ruinas celtíberas, que poco a poco hemos ido sacando con el presupuesto municipal, y bueno, pues hasta la situación actual, que tenemos una cata muy importante, que la tenemos perfectamente musealizada, protegida por una plataforma acristalada que se puede pasear y que se puede transitar por encima y que se puede ver. Y como decía también antes Charo, desde hace pues muy pocos días tenemos también una recreación virtual que se puede hacer con lectura de códigos QR, donde se puede ver cómo era la muralla, cómo era el poblado, cómo era la vida en definitiva de Villarroya en la época celtíbera.
celtíbera. Pero ahora lo que queremos hacer es trasladar la época celtíbera al siglo XXI, trasladar la época celtíbera al año 2024. Y es algo que venimos haciendo el primer fin de semana del mes de julio, o en este caso el último fin de semana del mes de junio, desde hace 2 años, y esta va a ser la tercera recreación. Una recreación que no sería posible sin, primero, la implicación de la Asociación Cultural El Botear, que es la asociación cultural que hace las fiestas del municipio y especialmente también la celtiberia desde hace 2 años. Pero tampoco sería posible sin la colaboración de Aurart, que es la empresa, la asociación que desde el primer momento nos ha coordinado todas las actividades celtíberas con un propósito muy claro: ser lo más rigurosos posibles con la historia. No queríamos hacer una recreación donde cada uno fuera disfrazado de una cosa. No, queríamos que todo el mundo fuera no disfrazado, sino ataviado con los trajes celtíberos. Queríamos un perfecto asesoramiento histórico, y eso lo hemos conseguido a través de esta empresa, que es de Castellón, que es perfectamente conocedora de cómo es la vida celta, la vida íbera y la vida celtíbera, y lo que es más importante, conoce a recreacionistas de diferentes puntos de la geografía española, por supuesto también aragonesa, que se van a dar cita en Villarroya del Campo. Quiero destacar también un apunte que yo creo que es bastante importante, y es que este año, ese fin de semana, había otras recreaciones celtíberas en otros puntos del país, y estos recreacionistas, después de 2 años viviendo la recreación de Villarroya, han decidido venir antes a Villarroya del Campo, un pequeño municipio de la comarca de Daroca de solo 78 habitantes censados, aunque luego la realidad es que somos pues una población flotante de casi 200 y algo. Han preferido venir a Villarroya antes que ir a otros lugares, y eso para nosotros como ayuntamiento y especialmente como municipio, pues como decía aquel, nos llena de orgullo y de satisfacción, ¿no? Insisto, absolutamente vital e importante la organización de la Asociación Cultural El Botear, por supuesto del ayuntamiento, y ahora haré una mención específica, y la coordinación de esta asociación de Aurart. Por supuesto, no podría hacerse sin la colaboración económica de la Diputación Provincial de Zaragoza a través de las ayudas de recreacionismo que gestiona esta asociación cultural. Por supuesto, sin la colaboración, obviamente, económica también del Ayuntamiento y de la comarca de Daroca, que no solo nos aportan también para hacer esta recreación una cantidad económica muy interesante, sino también lo que es la coordinación técnica y especialmente, y eso Charo lo sabe, el escenario, las sillas y las mesas para poder hacer la comida y todas las actividades. Es absolutamente vital la prestación de servicios por parte de la comarca, también el Gobierno de Aragón, y por supuesto una asociación, la Asociación Cultural de la Celtiberia, de los pueblos celtíberos, en la que estamos inmersos, en la que Jesús acaba de ser nombrado además tesorero de esta asociación de los pueblos celtíberos de España, y también la Fundación Aragón Emprende, que por supuesto, como decía antes Charo, nos ha puesto esa herramienta al servicio para poder hacer una recreación virtual de la celtiberia. Enseguida le voy a pasar la palabra a Jesús para que os cuente más cosas, pero quiero destacar que este año el plato fuerte de estas jornadas celtíberas, que insisto son el 29 y el 30 de junio, es decir, no este fin de semana, sino al siguiente, el plato fuerte va a ser el sábado 29 por la tarde-noche. Vamos a poner en valor esa recreación virtual que comentábamos antes, pero sobre todo vamos a hacer la recreación de los ritos funerarios, cómo eran los ritos funerarios en la época celtíbera. Y para eso además vamos a contar este año con la colaboración de la Asociación Cultural de Amigos de Badules, que es un municipio muy pequeñito también y muy próximo ahí en la misma comarca de Daroca, que todos los años ellos están especializados precisamente en el rito funerario. Entonces va a ser algo como muy espectacular, porque vamos a ir con antorchas, el pueblo va a estar con la luz apagada o con la mayor parte de la luz tenue, y se va a preparar una pira en la que se va a recrear ese rito funerario. Y además lo vamos a hacer con un acompañamiento musical, con un concierto de unos chicos que son de Zaragoza, aunque actualmente viven en Barcelona, y que hacen música de inspiración celtíbera, y que se va a llamar El Último Sol, el espectáculo, y además lo vamos a hacer coincidir con el ocaso, justo en el ocaso del sol, justo en la parte más alta del municipio, sobre las propias ruinas celtíberas, lo cual
le va a dar un toque, pues vamos a decir que casi místico, ¿no? a la propia situación. Todo esto lo convoca, digamos, el yacimiento de Villarroya. Es lo que nos motiva. Y es verdad que el yacimiento existe por la decisión de José Carlos, de nuestro alcalde, de pasar a la acción, porque información efectivamente existía. Había una publicación del año 1980 de un estudio que hizo Francisco Burillo en el 76, donde localiza prácticamente todos los yacimientos que hay en la comarca de Daroca de la época prerromana. Esa información existía y luego algunos habitantes del pueblo, algunos vecinos, teníamos la sospecha de que algunos de esos sillares enormes que hay en la ladera de la colina, del cerro, y que están montados una parte como escalera de acceso a la ermita, eso por la hechura, por el trabajo de esos sillares, no se correspondía con la edad en que estaba hecha la ermita y la iglesia, donde muchos de los sillares están reutilizados. Y a partir de eso y de unas tumbas que salieron en la vertiente del cerro a raíz de hacer un desmonte para mejorar el acceso a la ermita, ya realmente hicimos unas fotos y con eso realmente José Carlos tomó la decisión de hacer una inversión que realmente tiene mucho sentido. Yo voy a subrayar dos vertientes. La vertiente histórica, es decir, este yacimiento coloca a Villarroya, un pueblo anodino hasta la época, con su historia, por supuesto, que la tiene una historia interesante, además, en relación al campo de Romanos y a la comarca de Daroca, pero sobre todo parecía que la historia de Villarroya comenzara por las referencias que nos da los edificios eclesiásticos. Es decir, digamos que hasta el momento de poner a trabajar el yacimiento, las referencias históricas para Villarroya terminaban en el horizonte de los primeros edificios eclesiásticos que se mantienen, la iglesia y la ermita. Y el yacimiento nos conecta realmente con una historia que va hasta el siglo VI a.C., porque en el yacimiento hay restos de tres culturas, de tres momentos de la historia. La más antigua es la primera edad de hierro, estamos hablando del siglo VI a.C. No obstante, los arqueólogos apuntan en la publicación científica que han hecho sobre el documento que hay dos piezas que permiten sospechar, y lo aplazan para la continuación del trabajo sobre el yacimiento, que podría haber habido ocupación en el final de la Edad de Bronce, con lo cual estamos hablando del primer milenio antes de Cristo. Y entonces esto pone a Villarroya realmente conectada a una época donde además luego está la llegada de Roma, etc. Entonces, para los habitantes, para los del municipio, realmente esto abre un horizonte de la historia que es, bueno, que es muy interesante a nivel vital, digamos. Y luego está la cuestión de la actualidad del yacimiento. Y ahí la decisión del ayuntamiento y de José Carlos tiene, de entrada ya tiene un primer rendimiento. Se acaba de presentar el año pasado, a finales del año pasado, un estudio que se ha realizado sobre los yacimientos prerromanos de la comarca de Daroca para valorar la posibilidad de explotación turística de los mismos. Es decir, el estudio apunta a este elemento, es decir, de los yacimientos que existen, cuáles están en las mejores condiciones para su explotación turística. Y hay dos que tienen una puntuación óptima que los pone en el nivel de estar en las mejores condiciones para su explotación, y son el yacimiento de Berrueco y el de Villarroya del Campo. Las actividades arrancan a las 10:30 con un desfile desde el parque desde el parque, que es donde instalamos el campamento militar, ¿vale? Un campamento militar celtíbero, hasta la Plaza de España, donde hacemos pues, el inicio de las jornadas. Después se hace la apertura del campamento y una pequeña recreación histórica del arte de la guerra en ese momento. Hacemos también un pequeño taller familiar de ilustración, donde se habla de dando vida a los celtíberos. Cómo pintaban los celtíberos, qué era lo que hacían los celtíberos, que está orientado para todas las edades, pero especialmente también a la gente más menuda, a los pequeños. Luego a las 12 hacemos la monomaquia en el mundo celtíbero, que como decía Jesús antes, habla pues, bueno, de esa guerra, de esa lucha cuerpo a cuerpo. Luego
a las 12:30 la vida en una taberna romana, porque como hemos comentado antes, al final la influencia romana en la época celtíbera y todas las guerras pues, que hubo, pues acabó también trayendo la influencia del tema de la taberna, con una cata de vinos comentada, con vinos prerromanos. Además viene a impartirla una persona que ha versado su tesis doctoral en cómo eran los vinos prerromanos. Hacemos un pequeño parón y a partir de las 6 de la tarde se hace una gincana familiar sobre el mundo celtíbero en la Plaza de España, con diferentes actividades inspiradas en la época celtíbera. Se hace una demostración comentada sobre caballería celtíbera a las 7 de la tarde, que es una especie de continuación de lo que ya vimos el año pasado, y a partir de las 8 de la tarde es cuando abandonamos lo que es el casco urbano, subimos a la parte más alta del cerro, que es donde está ubicado el yacimiento celtíbero, y ahí arranca pues, la parte más visual y el plato fuerte que os comentaba antes. Primero con la presentación del proyecto de reconstrucción virtual, que ya presentamos de forma institucional, además con la presencia de la diputada y alcaldesa de Villarreal el pasado viernes. Y luego, lo que os decía, el concierto del Último Sol, esa teatralización del acto o del rito funerario, y luego hacemos una cena popular para todo el mundo con comida que está acreditada, que ya existía en el yacimiento de Villarroya. Este año hemos cogido cuartos traseros de pollo por una explicación. Cuando se hizo la limpieza del yacimiento, nos encontramos una especie de pozo donde, ¿cómo le llamaba el arqueólogo? Ahora no recuerdo. Una especie de guano, un silo, donde echaban la basura, pero otro donde había cosas o artículos de comestibles, ¿no? De consumo. Y ahí se encontraron huesos de pollo, huesos de conejo, restos de cereal, cabra, y entonces sabemos... ¿Perdón? Y ovejas. Oveja, eso es. Y entonces sabemos que en la época del yacimiento existían ya todos esos alimentos. Bueno, pues esto se lo hemos pasado a nuestro cocinero de cabecera para que nos haga algo de inspiración celtíbera. Entonces van a ser cuartos traseros de pollo con cebolleta y regados con cerveza, es decir, aderezados con cerveza también, ¿vale? Se van a hacer vinos especiados, ¿vale? Que es otro de los vinos que se tomaba, o de las bebidas que se tomaban en la época celtíbera. Y eso sí, de 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada, abandonamos la celtiberia, aunque no los atavíos celtíberos, para volver al momento actual con una pequeña disco móvil y algún que otro gin tonic, al que por supuesto también estáis invitados. Serán gin tonics de inspiración celtíbera también. El año pasado hicimos una recreación de cómo podía ser un enfrentamiento a caballo de dos, la parte romana y la parte celtíbera, de cómo podría ser un enfrentamiento, una pequeña lucha, ¿no? Y este año también. La lucha cuerpo a cuerpo. Eso es. Aquí vemos a los recreacionistas. Esto justamente es el inicio de la jornada. Vinieron el año pasado unos artesanos, sobre todo el que más éxito tuvo, como siempre, es el de la alimentación, porque nos gusta bastante el tema del comercio. Este año se va a hacer también, ese es mi hijo, este año se va a hacer también una cata de cómo eran los vinos prerromanos, porque está constatado que había vino ya en la época celtíbera. Pues vamos a hacer una pequeña... El año pasado se hizo de cerveza, que también existía. Este año se va a hacer una cata y, por supuesto, también pues artesanía y especialmente profesiones de la época celtíbera. Esto fue un taller de escritura celtíbera. Lo hicieron en plastilina porque obviamente es lo más fácil para los más pequeños, y como veis hacemos pues actividades para todas las edades. Este año hay prevista también una gincana como taller familiar, y ahí veis pues lo que os decía, ¿no? Los ataques a caballo, y casi tenemos un susto ahí.
fue la que se hizo la cata que se hizo el año pasado. Es decir, de vez en cuando también hacemos pues, cosas que tienen que ver un poco con lo actual, aunque esté, como podéis ver, inspirado en